Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Llegamos a la última porción del capítulo 12, seguimos en el capítulo 12, y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a enfocarnos a la última porción de este capítulo. Esta porción es muy importante, esta porción tiene un peso especial. En esta porción vamos a encontrar las últimas palabras en el ministerio público de Jesucristo. En esta porción nosotros vamos a encontrar la última advertencia de Jesucristo en su ministerio público, la última pista que le va a dar a las personas que no creen en Él, la última invitación, la última exhortación para que las personas que no creen en Él crean. Y es así como también vamos a encontrar la última respuesta de todas estas personas. Es una porción importante porque va a marcar una transición en el ministerio de Cristo. El ministerio público de Jesús ahora va a cambiar al ministerio privado de Jesús. Jesús ha venido hablando a través de parábolas, ha hecho señales a diestra, a siniestra, se ha presentado defendiendo su posición en frente de multitudes. Y lo que va a pasar a partir de esta porción, a partir de este capítulo, es que el ministerio de Cristo se va a enfocar y va a cambiar del ministerio público a un ministerio privado. Van a ser las últimas palabras que Jesucristo va a hacer a sus opositores, a las personas que no creen en Él. Después de esta porción, Jesús se va a esconder literalmente y se va a enfocar al ministerio privado, el ministerio con los 12. Nosotros hemos venido hablando acerca de todas estas señales que está haciendo Jesucristo. Nosotros entendemos que Jesucristo está en una misión de redención, en una misión que tiene el objetivo de salvar, de reconciliar, de restaurar la creación con su Creador. Y en esta porción nosotros vamos a ver que la hora ha llegado. La hora ha llegado, Jesucristo lo dice de una manera explícita en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si nosotros recordamos, esta hora se ha venido mencionando a lo largo de este evangelio. Nosotros recordamos ahí en el capítulo 2, versículo 4, cómo está Jesús en las bodas de Caná. Llega María alarmada, preocupada porque no hay vino, llega y le dice a su hijo: Jesús, convierte esta agua en vino. Y Jesucristo le responde, capítulo 2, versículo 4, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora.
De la misma manera, capítulo 7, versículo 30, Jesucristo está siendo confrontado por estos judíos, por estos fariseos. Jesucristo se dice a sí mismo ser el Hijo de Dios. Y entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. De una manera soberana, Dios controlando el destino de su Hijo. De la misma manera, capítulo 8, versículo 20, estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo, su hora. Pero esto cambia radicalmente y es la importancia de esta porción, porque la hora ha llegado y Jesucristo de una manera explícita les dice a todas estas personas: mi hora ha llegado, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, la hora del juicio ha llegado, la hora del inicio del plan de redención, del cumplimiento del plan de redención ha llegado, la hora de reconciliación, de glorificación. Entonces Jesucristo está en medio de esta misión y el objetivo de Jesucristo en su misión es reconciliar a la creación, salvar a la creación. Y entonces nosotros entendemos que todas estas señales, todas las señales del ministerio de Cristo, desde Juan 1 hasta Juan 20 que se acaba, 21 me parece, todas estas señales tienen un objetivo, todas estas señales tienen apuntar a su deidad, reflejar su gloria, reflejar y demostrar que Él es el Hijo de Dios, así como nos muestra Juan capítulo 20, versículo 31. Todas estas señales, todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, vida eterna, cumpliendo el plan de redención. Todas estas señales no son simplemente por llamar la atención. Jesucristo no simplemente vino a curar, a multiplicar panes, a convertir el agua en vino. Todas estas señales tenían un objetivo y tenían el objetivo de reconciliar, de producir fe, de restaurar, de redimir, de salvar. Y es así que en medio de todas estas señales que Jesucristo viene haciendo desde Juan 1, desde el principio de su ministerio, todas estas señales llaman la atención, han llamado la atención de una multitud de gente, multitudes se han acercado porque están fascinados con el poder milagroso de Dios, con las señales. Y es así que unos griegos curiosos, versículo 21 de nuestra porción, se acercan: Señor, queremos ver a Jesús. Unos griegos que están asombrados, que están interesados por ver este hombre que convierte el agua en vino, que da sanidad, que multiplica panes, que multiplica peces, que da vida. Y es que específicamente en esta última sección, en el fin del ministerio de Jesucristo, la última señal que había hecho Jesucristo fue darle vida a Lázaro. Y esta señal resonó en los oídos de todas estas personas. Todas estas señales sí habían causado efectos en las demás personas. Gente se amontonaba, estaba asombrada por lo que estaba haciendo Jesucristo. Llegan estos griegos curiosos: Señor, queremos ver a Jesús. Y es bien importante darnos cuenta de cómo Juan tiene el tiempo, tiene la intención de especificar que estas personas curiosas eran griegos. Juan nos dice de una manera explícita estos griegos, y la palabra que se utiliza aquí no es para referirse específicamente a griegos, a personas nacidas de Grecia, sino es una palabra que se utiliza para referirse a los gentiles. Y es bien interesante porque Juan quiere que nos demos cuenta que esta última porción, el acercarse estos griegos, estos gentiles, también está marcando un periodo de transición, un tiempo de transición en el ministerio de Cristo. Habíamos dicho que el ministerio de Cristo estaba transicionando de un ministerio público a un ministerio privado, un ministerio público a los judíos, ya va a ser a sus discípulos, y de la misma manera está marcando una transición entre un ministerio exclusivamente a los judíos y ahora va a ser un ministerio que va a ser global, que va a ser a los gentiles. Y es el interés de Juan de decirnos que estas personas son griegos, son gentiles. Es el mismo interés que Jesucristo le hace a estas personas curiosas.
y los recibe con estas palabras, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida en este mundo la pierde eternamente. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Date cuenta de la claridad que está teniendo Jesucristo con estas personas curiosas. Jesucristo está acostumbrado a través de todo su ministerio, a través de estos 3 años de ministerio, Jesucristo está acostumbrado que estas señales, multiplicando, restaurando, sanando, han ido levantando gente curiosa, han ido levantando fans, han ido levantando seguidores que buscan a Jesús por lo que Jesús da, pero no por lo que Jesús es. Y date cuenta de la claridad de Jesucristo. Jesucristo les está anunciando su muerte. Jesús les está diciendo, versículo 26, quien quiera servirme debe hacer lo que yo estoy haciendo, debe de seguirme, debe de morir a sí mismo, debe de tomar su cruz. Y es algo que Jesucristo estaba repitiendo a lo largo de su ministerio. Jesucristo una y otra vez le estaba diciendo a sus discípulos, quien quiera seguirme debe de negarse a sí mismo, debe de obedecerme, debe de someterse a la voluntad del Padre, debe de humillarse para ser glorificado, debe de morir para vivir. Encontramos en Mateo 16:24. Jesucristo se dirige a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Marcos 8:34, si alguien quiere ser mi discípulo, vuelve a decir Jesús, les digo que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Con estas palabras, Jesucristo estaba poniendo una línea muy clara, una diferencia entre estos seguidores, entre estos fans, entre estas personas curiosas, fascinadas por quién era Jesucristo, y está enmarcando la realidad de quiénes son sus discípulos. ¿Quieren ser mis discípulos? Si quieren ser de verdad mis discípulos, tienen que morir, tienen que rechazar esta vida en este mundo para ganar una vida eterna, tienen que tomar su cruz, tienen que humillarse para ser exaltados. Si de verdad quieren seguirme, si de verdad quieren ser mis discípulos. Y date cuenta de la promesa de Jesús en el versículo 26. Pero quien quiera seguirme, yo voy a estar con ustedes, porque son mis siervos. Y quien me sirva, el Padre lo honrará. Jesucristo les está diciendo, sí, probablemente esto es muy difícil, va a ser muy complicado, el mundo no los va a entender, morir para vivir, humillarse para ser exaltado. Sé que es difícil, sé que es confuso, sé que el mundo no los va a entender, lo entiendo. Versículo 27, yo ahora mismo estoy angustiado, pero ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. He sido enviado en esta misión, estoy en esta misión de redención para glorificar al Padre. Esta es la razón por la cual he venido a este mundo, estoy pisando esta tierra para restaurar lo que se ha arruinado, para redimir a la creación, para salvar a la creación mediante mi obediencia, exaltaré al Padre mediante mi sacrificio. Esta es mi misión, Padre, glorifica tu nombre, Padre, sé exaltado. Y esta es la última invitación que va a hacer Jesús para glorificar al Padre. Esta es una síntesis, este es un resumen del ministerio de Jesucristo. Jesucristo exhortando, Jesucristo invitando, Jesucristo diciéndole a toda esta multitud, esta es mi misión y esta es la razón por la cual he sido enviado y esta es la razón por la cual tú has sido creado para glorificar al Padre. Son 3 años que Jesucristo ha venido haciendo señales, que ha venido hablando en parábolas, que Jesucristo ha venido exhortando esta multitud. Y así como fue la última invitación para glorificar al Padre, en esta porción vamos a encontrar la última señal, una señal de peso, una señal imposible de ignorar, una señal que va a ser muy difícil, créanme, nosotros poder entender cómo es que estas personas rechazaron estas señales. Versículo 28. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía,
Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Una voz del cielo irrumpiendo el tiempo, el espacio, la voz de Dios resonando en cada rincón, respaldando la misión de su Hijo. Y Jesucristo tiene el tiempo para aclararles. Versículo 29, esta voz no vino por mí, sino vino por ustedes. Esta voz no vino para convencerme a mí, porque yo tengo una comunión íntima con el Padre, yo sé que el Padre me respalda, yo sé que el Padre me envió, sino esta voz fue audible, esta voz resonó en cada rincón para que ustedes creyeran. Esta voz vino por ustedes. Y date cuenta de que esta es la última invitación, esta es la última señal que Jesucristo iba a hacer. Después de esta porción ya no vamos a encontrar más señales. Las señales se han acabado. Ya no va a haber más parábolas, ya no va a haber más invitaciones, ya no va a haber más señales. Esta es la última señal que Jesucristo va a hacer durante su ministerio para que las personas se den cuenta que Él era el Hijo de Dios. Esta es la última señal, una señal de peso, la voz audible de Dios atravesando este mundo, siendo audible para todas las personas. Y así como está haciendo la última invitación y la última señal, vamos a ver cuál es la última reacción de estas personas. La última reacción de estas personas es la incredulidad, sigue siendo la incredulidad, siempre fue la incredulidad. Versículo 29, estas personas después de haber escuchado la voz audible de Dios, atravesando tiempo y espacio, respaldando el ministerio de su Hijo, reafirmando todas las señales que Jesucristo ha venido haciendo desde el capítulo 1 de Juan, versículo 29, ha de haber sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Es increíble. Estas personas preferían creer que un trueno había estructurado una oración, que un trueno había hablado y que un trueno había dicho, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Estas personas están ciegas, están sordas, tienen un corazón completamente endurecido. Estas personas, por increíble que parezca, prefieren creer que un trueno, el sonido de un trueno es aquello que estaba sonando. No era la voz de Dios, sino era un trueno. Date cuenta de la incredulidad, date cuenta de la dureza, date cuenta de la ceguera, de la sordera. Date cuenta de su incredulidad. Y esta es la última reacción que estas personas están teniendo. Es incredulidad, es rechazo ante todo lo que está haciendo Dios. Y este rechazo, esta incredulidad, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que Jesucristo ha dicho, ha llegado mi hora? Y esta hora también está marcando el inicio del juicio. La hora del juicio ha llegado, la condenación ha llegado. La misión de Cristo se está llevando a cabo mediante las señales, mediante la redención, inclusive mediante el rechazo de todas estas personas. Entonces vimos la última invitación, vimos la última señal. Vamos a ver la última pista que Jesucristo les da a todas estas personas apuntándolos a su crucifixión. Versículo 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, ataré a todos a mí mismo. Jesucristo les está hablando de la manera en que iba a morir. Jesús los está apuntando a su crucifixión. Pero estas personas responden, versículo 34, completamente endurecidos, completamente ciegos, completamente sordos. De la ley hemos sabido, Jesús, que el Cristo permanecerá para siempre. No sé qué Biblia estás leyendo, Jesús, no sé cómo esté tu hermenéutica, no sé cómo esté tu interpretación, no sé qué herramientas estés utilizando, pero en nuestra ley, en nuestra Biblia no viene eso. La ley nos dice que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo es que tú vienes y nos dices que el Cristo se va a humillar, que el Mesías va a morir por nosotros? ¿Cómo nos dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? Es más, ¿quién es este Hijo del Hombre del que tú estás hablando? Date cuenta de la claridad de Jesús, date cuenta de las señales imposibles de ser ignoradas. Date cuenta de la dureza, de la sordera, de la ceguera de estos hombres. Jesús, no tiene sentido nada de lo que estás diciendo. Tus parábolas son bien difíciles de comprender. Tus señales, la verdad es que no son tan sorprendentes. Todo lo que dices es confuso. Leer tu Biblia es difícil.
leer tu ley es difícil. Lo que tú dices realmente es muy difícil de comprender, Jesús. Eres una persona muy extraña realmente. Dices que eres el Hijo de Dios, dices que eres el Hijo del Hombre, dices que eres el Mesías, pero vienes montado en un burro, pero tienes más necesidades que nosotros. Si haces señales, no son tan sorprendentes. Todo esto es confuso, Jesús. No entendemos. Date cuenta de la ceguera, date cuenta de su sordera, date cuenta de su corazón completamente endurecido. Vimos la última invitación, vimos la última señal, vimos la última pista que Jesucristo les está haciendo a estas personas, apuntándolos a su sacrificio. Y vamos a ver la última exhortación de Cristo. Estas son las últimas palabras que nuestro Señor va a hacer de una manera pública, como un ofrecimiento, como una exhortación. Estas son las últimas palabras que Jesucristo va a hacer, que Jesucristo va a hablar en frente de estas personas. No va a haber más exhortaciones, no va a haber más oportunidades, no va a haber más chances. Es esto y se acabó. Versículo 35. Caminen mientras tengan luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la fuente que satisface, yo soy el maná que cayó del cielo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy la luz del mundo. Versículo 44. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, Jesús gritando. Jesús sabe que estas van a ser sus últimas palabras. Jesús sabe que ya no va a haber más exhortaciones. Jesús sabe que ya no va a haber más oportunidades. Jesús clamando en voz fuerte, gritando: el que cree en mí, cree no solo en mí, sino el que me envió. Y el que ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no vive en tinieblas. Estas son las últimas palabras de Jesús, fuerte, reflejando su aflicción, reflejando su desesperación a ver estas personas que viendo no ven, que escuchando no escuchan. Jesucristo con voz fuerte, clamando: crean en mí, yo he venido para salvarlos, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el maná, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, crean en mí, crean en mí. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 36. Creo que en esta porción estoy seguro que estas son las palabras más tristes. Versículo 36, segunda parte. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Jesús se esconde proactivamente, voluntariamente de estas personas. Jesucristo no va a hablar más, Jesucristo no los va a exhortar más, Jesucristo no va a decirles más parábolas, Jesucristo no va a tener la intención de invitarlos a un arrepentimiento. Ya no hay más. Jesucristo se esconde, no quiere que lo encuentren, no quiere que lo busquen. Y es más, ellos no tienen ni siquiera la intención de buscarle, ellos no tienen la intención de seguirle. No sé ustedes, pero después de este discurso de Jesús gritando, de Jesús diciéndoles que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es quien satisface, Jesucristo en estos 3 años de ministerio haciendo absolutamente todo para que estas personas creyeran, y estas últimas palabras, Jesús gritando en voz fuerte, debería de haber despertado en esta gente esta curiosidad, este arrepentimiento. Yo me esperaría que estas personas, después de este discurso de Jesucristo gritando a voz fuerte, estas personas llegaran con Jesucristo, se postraran, se arrepintieran, le pidieran perdón y aceptaran esta salvación. Pero date cuenta de la respuesta de todas estas personas. Estas personas no tienen el mínimo interés por seguir a Jesús. Estas personas ven cómo Jesús se va, ven cómo Jesús se esconde, y estas personas se quedan ahí inmutadas, quietas, en silencio, con las manos en los bolsillos. Estas personas están rechazando a Dios, están rechazando su última oportunidad, su oportunidad de salvación, su oportunidad de redención. Estas personas se quedan con las manos en los bolsillos. Martín Lutero nos dice:
Escuchar y no creer es condenación. Escuchar y no creer es oposición. Escuchar y no creer es muy parecido a un hombre a punto de morir, con las manos en sus bolsillos diciendo, esto no me importa. Y es como estaban ellos, estaban a punto de ser condenados. Esta respuesta estaba condenándolos eternamente, estaba marcando el destino eterno de sus almas. Estaban viendo su última oportunidad partir, estaban viendo al Hijo del Hombre, a Dios encarnado, esconderse. Y estas personas se quedan con las manos en los bolsillos, no me importa, es muy extraño, es muy difícil, esto es muy radical, no lo entendemos. Estas personas se quedan con las manos en los bolsillos en completa indiferencia, rechazando su última oportunidad, rechazando la última invitación, rechazando la última exhortación de Jesucristo. Versículo 42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Creían, pero no creían. Creían en que Jesús satisface, pero estaban temerosos de perder su círculo social. No querían ser expulsados de la sinagoga y preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Cristianos que dicen que creen, pero que no tienen frutos. Cristianos que dicen encontrar su satisfacción en Cristo, pero los vemos aferrados, cayendo una y otra vez, sin arrepentimiento, sin buscar a Dios, sin buscar santidad. Estas personas que decían creer, pero que preferían cosas temporales, cosas efímeras, antes que lo eterno, antes que lo glorioso. Escucha muy bien esta cita. J.C. Ryle nos dice: hay muchos que parecen saber y ver realmente, pero hay algo indescriptible que no es satisfactorio para ellos. Creen en el cielo y sin embargo lo desean muy poco. Creen en el infierno y aún así le temen poco. Aman al Señor Jesús, pero el trabajo que hacen por Él es poco. Odian al diablo, pero a menudo parecen tentarlo para que venga a ellos. Saben que el tiempo es corto, pero viven como si fuera eterno. Ellos saben que tienen una batalla para luchar en contra del enemigo. Sin embargo, viven como si estuvieran en completa paz. Ellos saben que tienen una carrera por correr. Sin embargo, están ahí inmutados, quietos. Saben que el juez está a la puerta y hay juicio por venir. Y sin embargo, les importa tan poco. Estas personas que parecen saber y ver realmente, pero no tienen frutos de arrepentimiento, pero no buscan a Dios, no buscan santidad. Estas personas que dicen ver, pero viendo no ven, que dicen escuchar y escuchando no escuchan. Estas personas que siguen esclavizadas al pecado y parece que saben y parece que en su indiferencia están rechazando al Mesías, están rechazando la salvación. Y esta es la respuesta de toda esta gente a la última exhortación de Jesucristo: el rechazo, la indiferencia. Prefieren el mundo antes que lo eterno. Y nosotros podríamos pensar, bueno, si Jesucristo, si el Hijo de Dios estaba en esta misión de redención, de reconciliación, de salvación, estas personas lo rechazaron. Estas personas rechazaron la salvación. Entonces, fue un fracaso en la misión de Dios. Si Jesucristo estaba embarcado en la misión de redención, de salvación, y todas estas personas lo rechazaron, ¿será que la misión de Cristo fracasó? ¿Será que el plan de redención en Cristo fracasó? Y nosotros necesitamos entender muy bien que todo lo que hizo Jesucristo durante su ministerio lo podríamos ver como una estrategia divina. Jesucristo estaba en una misión. Jesucristo había planeado desde la eternidad este plan de redención. Podríamos hablar que las parábolas, las cuales hablaba para confundir a las demás personas, eran parte de su estrategia. Jesucristo escondiéndose proactivamente para que las personas no lo buscaran, eran parte de una estrategia. Lucas 8:10.
A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Jesucristo proactivamente hablando por medio de parábolas para confundir a las personas, para que escuchando no escuchen, para que viendo no vean, para que no entiendan las parábolas que Jesús estaba diciendo. Lo vemos en nuestra porción haciendo referencia al profeta Isaías, versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, que no habían sido pocas, habían sido 3 años de señales, todavía no creían en Él. Pero esto no fue un fracaso en la misión de Cristo. Versículo 38, era un cumplimiento de la promesa, así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Este endurecimiento no era un fracaso de la misión de Dios, sino era un cumplimiento de las promesas, formaba parte de la estrategia divina, formaba parte de este plan divino. Dios de una manera proactiva, endureciendo el corazón de los judíos, del pueblo, de las personas que lo habían rechazado, no permitiéndoles ver, no permitiéndoles entender. Jesucristo hablando a través de las parábolas para que ellos no crean, no se conviertan y no sean sanados. Esto es el cumplimiento de una promesa, de una profecía que a través de los evangelios los evangelistas han venido diciendo. Mateo 13, del 13 al 15, por eso Jesús les habló a ellos en parábolas, aunque miren, no ven, y aunque oyen, no escuchen, ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Marcos 4, 12, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero los de afuera, a todos se les llega por medio de parábolas, para que, citando al profeta Isaías, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. O sea, que se conviertan y sean perdonados. Lo mismo Lucas 8, Hechos 28, ve este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Dios proactivamente endureciendo el corazón de estas personas, endureciendo el corazón como consecuencia de su incredulidad. Y es que este endurecimiento, yo sé que esto nos puede parecer fatalista, si es que no tenemos un buen entendimiento de esto. Qué injusto que Dios no permita a las personas creer, qué injusto que Dios les niegue esa oportunidad a las personas de creer, pero date cuenta cómo este endurecimiento es consecuencia de su incredulidad, es un juicio divino. Esto se conoce en teología como un endurecimiento judicial. Este endurecimiento es consecuencia del pecado. Ellos no creían, y como no creían, Dios endurece su corazón. Dios proactivamente entregándolos a sus malos deseos. Lo vemos en Romanos 1:24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Dios los endureció. Romanos 1:26, por tanto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. 28, los entregó a su depravación mental. Dios endureciéndolos, Dios dejándolos, Dios entregándolos, Dios abandonándolos en su pecado, en su dureza, en su incredulidad. Podríamos decirlo en otras palabras, ellos no creían y por tanto no podían creer. Ellos no creían y por tanto fueron endurecidos. Versículo 37, date cuenta cómo a pesar de todas estas señales, todavía no creían en Él. Y como no creían en Él, versículo 39, por eso no podían creer. Este endurecimiento es consecuencia de su incredulidad, es parte del juicio, es un endurecimiento judicial. Son endurecidos, versículo 40, son cegados
de los ojos son endurecidos, sus oídos son obstaculizados, su mente es endurecida como parte de su incredulidad, como parte del juicio de Dios. Por eso no podían creer. Romanos 9:18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dios tiene misericordia, Dios proactivamente, activamente interfiere en la incredulidad de las personas y de una manera soberana les quita la venda de los ojos, les pone unos nuevos ojos, les pone un nuevo corazón, les pone unos nuevos oídos, les pone la capacidad de comprender, de ver, los ilumina. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y deja, abandona en sus deseos, en sus pasiones, en sus depravaciones, a quien Él quiere dejar abandonar. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Vemos la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que sean engañados porque están endurecidos, porque están cegados, porque no ven, no pueden discernir entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, y Dios permite que sean engañados y que sean condenados. Versículo 12, porque no creyeron en la verdad, y porque no creyeron, Dios permite que sean engañados, y porque se deleitaron en el mal. Dios privando de su gracia al pueblo de Israel, como parte del juicio divino, porque lo habían rechazado, porque no habían creído en Él. Y entonces vemos, y nuestro entendimiento es que la misión de redención, la misión del Hijo, no fue un fracaso. La misión del Hijo fue un éxito, redimiendo, salvando y endureciendo y condenando. Salvando y redimiendo a muchos y condenando, rechazando a otros. Vemos la misión cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la última exhortación, la última señal, la última invitación, la última pista. Vemos la misericordia de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a través de señales, a través de milagros, a través de profecías, de cumplimiento de profecías, y una y otra vez rechazan, obscurecidos, prefiriendo sus deseos, sus pasiones, su depravación, porque estaban endurecidos, porque estaban cegados. Ahora, si no conoces a Cristo, si vives en tinieblas, si vives no teniendo frutos, si eres como estos que dicen ver y saber, pero desean muy poco a Dios, pero temen muy poco, pero trabajan muy poco, pensando que el tiempo es largo, que viven en completa paz en medio de una guerra espiritual, que están inmutados, quietos, que les importa poco. Quiero que entiendas que cada vez que escuchas la palabra de Dios, podría ser la última vez que Dios está teniendo y extendiéndote misericordia antes de que tu corazón sea completamente endurecido. Así como con el pueblo de Israel, así como con los judíos, Jesucristo se escondió proactivamente de ellos, dejándolos en sus deseos, dejándolos en sus pasiones, dejándolos en sus pecados. Esta vez, hoy mismo, puede ser la última vez que Dios está llamándote a Él, que está exhortándote antes de que tu corazón sea completamente endurecido, antes de que Dios te deje en completa obscuridad, en completa ceguera. No entiendo, es muy difícil, es complicado, Jesús, no entiendo. Ojos endurecidos, oídos tapados, corazón endurecido. Esta podría ser la última oportunidad. Quiero que te des cuenta de que tu destino eterno, el destino de tu alma está en juego. No es una cuestión de quedarnos con las manos en los bolsillos. Sí, bueno, sí, no me importa.
¿No te importa? ¿No te importa el destino de tu alma? ¿No te importa tu eternidad? Bueno, sí, es que es muy difícil. Date cuenta que esta puede ser la última oportunidad que Dios esté utilizando para llamarte a Él, para llamarte a arrepentimiento. ¿Y cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a caer postrado a Cristo pidiéndole clemencia, pidiéndole perdón? ¿O lo vas a rechazar así como hizo el pueblo de Dios? Y si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo, si encuentras satisfacción en Cristo, si tu deseo por Cristo es demasiado, si tu trabajo es por Cristo, por la obra, si estás trabajando en ello, si vives como si estuvieras en una batalla espiritual, si luchas con el pecado, si te arrepientes del pecado, si pides perdón, si buscas a Dios y estás en este camino espiritual, date cuenta que Dios ha intervenido proactivamente para tocarte el corazón, quitarte la ceguera, darte oídos, darte vista. Y todo lo que haces, tus obras, tu búsqueda, tu gozo, tu gratitud, tu amor es producto de una intervención divina. Dios proactivamente ha intervenido para darte un corazón nuevo, para darte oídos, para darte vista. Y esto se debe de ver reflejado naturalmente en tus frutos, en tu vida, en tu comunión, en tu piedad, en la búsqueda de tu santidad. Esto debería de verse reflejado en tu gozo, en tu gratitud, en amor. ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con aquellos que rechazan a Dios? ¿Te identificas con aquellos que buscan, se arrepienten, caen y se levantan, buscando el perdón, buscando el arrepentimiento? Quiero cerrar con esta oración puritana. Es una oración muy bonita, una oración que refleja este entendimiento de lo que Dios hace. Bendito Señor Jesús, ante tu cruz me arrodillo y veo la vileza de mi pecado, mi iniquidad que te hizo maldición, el mal que induce la severidad de tu ira divina. Jesús, permíteme ver la enormidad de mi culpa por medio de la corona de espinas, las manos y los pies atravesados, el cuerpo herido, el clamor de tu agonía. Tu sangre es la sangre de Dios encarnado. Jesús, permíteme verlo, permíteme escucharlo, permíteme sentirlo. Que tu mérito es infinito, que tu valor sobrepasa el entendimiento. Infinitos han de ser el mal y la culpa que exigen semejante precio. Permíteme ver que el pecado es mi enfermedad, mi monstruo, mi enemigo, mi víbora. Ha nacido en mi nacimiento, vive en mi vida, se arraiga fuerte en mi carácter. Permíteme ver que el pecado domina mis facultades, me persigue como una sombra, se entremezcla en cada uno de mis pensamientos, en la cadena que se mantiene cautivo en el imperio de mi alma. Permíteme ver que soy pecador tal como soy. ¿Por qué habría de darme luz el sol, proporcionarme aliento el aire, soportar mis pisadas la tierra, alimentarme sus frutos y servir a mis fines criaturas? Jesús, sin embargo, tus compasiones se preocupan por mí, tu corazón se apresura a mi rescate, tu amor soportó mi maldición, tu misericordia sufrió los azotes que yo merecía. Jesús, permíteme verlo, permíteme entenderlo. Padre, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tu luz siga alumbrándonos, Padre. Te pido que tu misericordia siga transformándonos, que tu gracia siga manifestándose en nuestras vidas, Padre. Te pido que por las personas que no te conocen, por las personas que no conocen la luz, que caminan en tinieblas, que te rechazan a diario, Padre, sabemos que eres un Dios misericordioso y que si tu juicio no ha venido hasta el día de hoy es porque eres un Dios de misericordia y porque quieres que más personas lleguen a ti, Padre. Te pido por todas las personas que están aquí, te pido por las personas que están aquí y no conocen a Dios, te pido por estas personas que dicen ser y siendo no son, te pido por mi corazón, Padre, para que lo cuides, para que lo inundes de amor por ti, de gozo por ti. Ayúdame a estar satisfecho en ti, en tu palabra, y te pido que sigas tocando el corazón de
de las personas, Padre. Te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.